Bienvenidos a este video de introducción donde vamos a hacer un recorrido por las principales funcionalidades del software Sicodim. Sicodim es un sistema desarrollado para el control de obras y fabricación en proyectos para la industria del petróleo, gas y nuclear. Sicodim facilita la organización y asegura el cumplimiento de los requerimientos técnicos y administrativos exigidos para cada componente, brindando confianza y seguridad durante el proceso de montaje. El punto de partida para asegurar la trazabilidad y la calidad del proyecto es el control de la documentación, administrando su distribución y facilitando el acceso a los documentos digitalizados. Otro tema importante es la trazabilidad de soldaduras, que involucra ensayos no destructivos, tratamiento térmico, seguimiento a los soldadores, trazabilidad de materiales, por mencionar algunos controles. Gracias a su arquitectura cliente-servidor, Sicodim centraliza la información e integra las áreas y especialidades involucradas en el proyecto, lo que permite conocer en todo momento el estado actual de la obra. Sicodim contempla todas las etapas del proyecto, permitiendo contar con una poderosa herramienta de organización, control y consultas, desde la ingeniería hasta las pruebas y su posterior entrega al cliente. Su estructura modular permite incorporar constantemente nuevas prestaciones. Cada módulo corresponde a una especialidad, por lo que las empresas pueden adquirir solamente los módulos que necesitan. Preparar el dossier de obra requiere tiempo y recursos. Sicodim lo simplifica exportando automáticamente la información junto a un programa de consulta para ser entregado directamente al cliente. La implementación de un software especializado como Sicodim permite optimizar recursos, facilitar el acceso a la información, garantizar trazabilidad y aportar a la mejora continua. Cada empresa puede tener necesidades diferentes a resolver. Sicodim puede adaptarse a ellas desarrollando nuevas prestaciones a medida. Muy bien, ingresemos al sistema. Cada usuario tiene un perfil de operador que le permite acceder a las distintas herramientas del sistema. En la pantalla principal vemos que contamos con los módulos de planificación, documentación, recursos y cañerías. El módulo de planificación contiene todo lo que tiene que ver con la estructura y organización de los proyectos y su seguimiento en función de las certificaciones tanto del cliente y a nuestros contratistas. Aquí es donde registramos los proyectos con los que vamos a trabajar, los contratos que se desprenden de cada uno de esos proyectos, donde un proyecto puede tener varios contratos, y las empresas con las que vamos a operar a lo largo de cada uno de estos proyectos. Aquí en seguimiento se pueden ir registrando las certificaciones que se van haciendo, tanto las que nuestro cliente nos hace a nosotros, como las que nosotros le hacemos a nuestros proveedores o contratistas. Y aquí hay datos como dato de contrato, la empresa que certifica, la identificación o un nombre que le podemos asignar a la certificación para identificarla, la fecha y datos descriptivos adicionales que se le pueden indicar para tener una noción a primera vista de qué es lo que se certificó. También se puede adjuntar un documento en PDF que lo podemos ver, ¿sí?, referente a esa certificación. En este caso es un documento de prueba. Este listado, este registro de certificaciones nos va a servir posteriormente para ir asignando a los distintos componentes o elementos en producción para indicar que ya fueron certificados. Por otro lado, también tenemos el listado de componentes, un resumen con todos los elementos o componentes que hay que certificar, en el cual entre algunas cosas podemos filtrar los elementos que aún faltan ser certificados, tanto por nuestro cliente como la certificación que nosotros tenemos que hacer a nuestros contratistas. Si queremos ver, por ejemplo, lo que falta certificar a nuestros contratistas, podemos hacer clic acá, ¿sí?, y filtramos, y acá vemos todo lo que nos falta certificar. Si queremos ver lo que está certificado al contratista, también lo podemos hacer. Entonces aquí tenemos un resumen, un listado de todos los componentes que se deben certificar y podemos ver efectivamente qué es lo que se ha certificado.
Luego tenemos informes referentes a las certificaciones, donde tenemos un resumen, por ejemplo, por cada proyecto o cada contrato, y podemos ver para cada especialidad qué es lo que hay que certificar. Tenemos el total a certificar, cuánto se certificó, cuánto falta certificar y el porcentaje de certificación que llevamos. En este caso, las certificaciones a nuestros contratistas, y de este otro lado, a la derecha, las certificaciones que nuestros clientes o nuestro cliente nos ha hecho a nosotros. También tenemos un resumen por empresa, ¿sí?, que podemos filtrar por proyecto o por contrato. Y tenemos para cada empresa y cada especialidad cuál es el porcentaje que tenemos certificado, con el detalle de lo que falta certificar y cuánto efectivamente está certificado. Muy bien, démosle un vistazo a la documentación de proyecto. Aquí es donde vamos a tener registrados todos los documentos de obra o de proyectos, que pueden ser planos, instructivos, procedimientos, manuales de operación, especificaciones técnicas. Todo tipo de documento que corresponda a un proyecto lo vamos a tener aquí. Como podemos observar, en este listado contamos con toda la información que necesitamos de cada documento, comenzando con su identificación, donde Sicodim ofrece dos tipos de identificación, la interna y la original. La identificación interna es la identificación propia que establece nuestro propio sistema de gestión. La identificación original, en cambio, se utiliza en aquellos documentos que son provistos por terceros, colocando aquí la nomenclatura propia de ese proveedor. En el caso de que el documento sea propio, lógicamente la identificación interna y la original va a ser la misma. Y aquí me quiero detener un momento para comentar una característica interesante que ofrece Sicodim. Cuando registramos nuevos documentos, uno de los temas que hay que tener en cuenta es no repetir lógicamente la identificación del documento. Uno de los problemas que generalmente sucede al agregar nuevos documentos, sobre todo en proyectos grandes, es que debemos estar muy atentos a cuál es la identificación del último documento registrado. Esto es para evitar crear un documento con una identificación que ya fue utilizada por otro documento. Para solucionar esto, Sicodim genera automáticamente la identificación del documento, liberando esa tarea al operador. Para esto podemos configurar el formato que va a tener la nomenclatura de nuestros documentos. Incluso como existe la posibilidad de que haya contratos en los que la nomenclatura pueda ser diferente, Sicodim nos ofrece la posibilidad de hacer una configuración por contrato. Es decir, cada contrato podrá tener un formato de la nomenclatura de los documentos totalmente diferente. De esta manera, cada vez que agreguemos un nuevo documento, Sicodim se encargará de generar la identificación correcta. Otro dato con el que contamos es, por un lado, la revisión actual del documento o revisión vigente, y por otro lado, más a la derecha, el historial o el detalle de todas las revisiones que fue teniendo ese documento. Por ejemplo, vamos a ver aquí en otro contrato un ejemplo mucho más claro. Aquí tengo este documento cuya revisión actual es la 3, y a la derecha podemos ver todo el historial de las revisiones con los datos de emisión, la situación actual, en fin, toda la información referente a cada una de las revisiones. Incluso también usando el botón derecho del mouse podemos ver el documento, el PDF de esa revisión. ¿Sí? Con todos los documentos es lo mismo, tenemos la posibilidad de consultar el documento aquí en pantalla. En el caso de la documentación que llega a obra, también podemos registrar la fecha en que se recibe y el remito con el que fue enviado. Otra información con la que contamos es si un documento ya fue certificado o no por nuestro cliente, o si nosotros ya lo certificamos a un contratista. Aquí nos indica si el documento se debe certificar o no, y aquí tenemos cuál es la certificación y la fecha de la misma. De esa manera nosotros podemos saber qué documentos ya fueron certificados y cuáles son los que aún nos falta certificar. Si hacemos doble clic sobre un registro, podemos ver la pantalla de edición del documento, donde están todos los datos, el historial de revisiones. En el caso que sea, por ejemplo, un cuadernillo, en este caso un cuadernillo de isometrías, podemos ver las hojas, con la revisión de cada una de las hojas. Puede ser que el documento cambie de revisión y la revisión, por ejemplo, pasemos a revisión 2 y en la revisión 2 solamente cambie la revisión de una de estas hojas del cuadernillo. Después aquí tenemos la distribución. En caso de que este documento se haya distribuido al personal, aquí aparecerán todos los envíos que se realizaron con el número de remito, la fecha, la revisión, la cantidad de copias y a quién fue enviado. Los documentos que ya no se utilizan en una obra y quedan descartados, en lugar de borrarlos, Sicodim permite anularlo, conservando de esta manera su trazabilidad. Los registros que se muestran tachados y en color rojo son documentos que fueron anulados.
Uno de los objetivos principales de Sicodim es lograr que se pierda la menor cantidad de tiempo posible en la carga de datos. Es por eso que ofrece varias herramientas de carga de datos masiva que facilitan mucho la tarea. Un ejemplo es la importación de datos desde un archivo externo. Si tenemos un archivo en Excel con el listado de los documentos de un proyecto, en lugar de registrar documento por documento, lo que podemos hacer es simplemente importar los datos desde ese archivo. De esta manera, todos los documentos que estaban en ese archivo ya lo tendremos incorporado en el sistema automáticamente, incluso con todo el historial de sus revisiones. Luego, a través de las herramientas de asignación masiva, podemos agregar o podemos asignar los datos que falten. Dependiendo de cómo tengamos configurado el formato de la nomenclatura de los documentos, es posible que este dato que estamos asignando modifique esa identificación. Por lo tanto, Sicodim nos consulta si queremos actualizar la identificación de los documentos o no. Como en este caso son documentos que fueron importados, no quiero que afecte la identificación. A través de estas herramientas de asignación masiva también podemos indicar si nuestro cliente nos debe certificar los documentos y si nosotros debemos certificarle la documentación al contratista. Incluso si ya fueron certificados esos documentos, bueno, podemos directamente asignarle el dato de que ya fueron certificados. Como vimos anteriormente, nosotros podemos ingresar al sistema los documentos digitalizados. Ahora bien, esta operación se puede hacer de manera individual o bien masivamente si nosotros tenemos una carpeta con todos los documentos, todos los archivos en PDF, por ejemplo. Lo que hacemos es simplemente indicar la ubicación de esos archivos y Sicodim se encargará de importar automáticamente todos los PDF y asignárselos al documento que corresponda. De esta manera, en un solo paso y muy rápidamente dispondremos de todos los documentos digitalizados registrados en el sistema. Otra ventaja que nos ofrece Sicodim es la posibilidad de filtrar el listado, permitiéndonos buscar un documento por cualquiera de sus datos, combinando distintos filtros e incluso escribiendo parte de un texto para encontrar un documento. Otra opción con la que contamos es el cuadro de búsqueda, el cual nos permite buscar cualquier dato en una columna en particular y a medida que vamos escribiendo nos va ubicando en la primera aparición del dato que estamos escribiendo. De esta manera, con Sicodim tenemos una excelente herramienta para buscar cualquier información que necesitemos. Otra característica interesante que tiene Sicodim es que nos permite exportar los listados e informes a archivos externos en los formatos más utilizados comúnmente. Esto nos permite enviar información a terceros que no tienen acceso al sistema. Por otra parte, aquí también podemos tener toda la documentación de nuestro sistema de gestión. Como podemos ver, este listado es similar al anterior. Tenemos, en este caso, como son documentos propios, la identificación es una sola. Luego tenemos la revisión actual. A la derecha, el historial de las revisiones. Si hacemos doble clic, podemos ver la pantalla de edición con el historial de las revisiones, las distribuciones en caso de que se hayan hecho. Aquí también podemos ver los documentos digitalizados, con la particularidad de que también contamos con el documento original, es decir, aquellos formularios en Word o en Excel que siempre es útil que el personal los tenga disponible para que puedan realizar sus informes, sus presentaciones o sus pedidos, escribiendo directamente sobre estos archivos. Además, contamos también con las herramientas de importación. Podemos importar el listado desde un archivo Excel, podemos importar también los archivos digitalizados, también podemos exportar el listado, todo de la misma manera que en el listado anterior. Otra de las prestaciones de Sicodim es el seguimiento de las comunicaciones entre empresas a través de las órdenes de servicio y las notas de pedido o pedido de empresa, como también se las denomina. Los datos que tenemos aquí en el listado son la identificación del documento, el tipo de documento, si es una nota de pedido u orden de servicio, a qué contrato pertenece, de qué rubro o a qué rubro corresponde, el tema del cual se trata, una breve descripción, el remitente, a quién va dirigido y luego tenemos los datos del envío. Si hacemos doble clic podemos ver la pantalla de edición con todos los datos del documento y a la derecha tenemos arriba en respuesta a qué documento, es en este caso la orden de servicio, y abajo cuáles son las respuestas derivadas de esta orden de servicio. Por otro lado, con una orden de servicio o una nota de pedido puede ser que necesitemos enviar documentación. Bueno, aquí se pueden agregar todos los documentos que son enviados por la orden de servicio o la nota de pedido. Acá vemos otro ejemplo donde tenemos varios documentos que después también los vamos a ver reflejados en el listado. Podemos agrupar también por tema para facilitar su seguimiento. En caso de que hayamos adjuntado un documento también lo podemos ver.
podemos ver el estado del tema, si está cerrado o está abierto. También podemos filtrar, por ejemplo, por tema, para hacer la búsqueda mucho más fácil. También podemos filtrar por un documento que hayamos enviado. Esto nos permite ubicar la nota de pedido u orden de servicio que utilizamos para enviar un documento en particular y no nos acordamos cuál es. También, por ejemplo, podemos querer ver todas las órdenes de servicio y notas de pedido que aún están abiertas. Y por supuesto, aquí también tenemos la posibilidad de importar los documentos digitalizados, imprimir el listado o exportarlo a archivos externos. Con Sicodim podemos administrar fácilmente la distribución de los documentos. Para eso podemos registrar los contactos a los que les vamos a enviar los documentos, generar listas de distribución, las cuales nos va a facilitar enormemente la generación de los remitos y finalmente la generación de los remitos de distribución. En esta pantalla tenemos un listado con la trazabilidad de todas las distribuciones realizadas hasta el momento. Aquí tenemos el contrato al que pertenece la distribución, la fecha en que se realizó, el estado, donde abierta significa que aún no fue emitido el remito o los remitos, y cerrada es que los remitos ya fueron emitidos y la distribución ya se realizó. Esto también indica si tiene un adjunto. Si tiene un adjunto significa que el remito lo podemos ver. Aquí tenemos el remito que genera automáticamente Sicodim. Luego tenemos los datos del remitente, los destinatarios, los remitos que fueron generados y los documentos que han sido enviados. Si hacemos doble clic podemos acceder a la pantalla de edición de la distribución, donde vemos aquí arriba quién es el remitente, aquí los destinatarios y aquí abajo la lista de documentos que se van a enviar con su revisión y la cantidad de copias que se envían. En este caso se trata de una distribución que aún está abierta, por lo tanto todos los controles, todos los botones están activados para poder seguir agregando más documentos o más destinatarios. En el caso de una distribución que ya fue cerrada, todos esos botones están desactivados. Aquí podemos ver el número remito que fue generado. Lógicamente, para cada destinatario es un remito independiente. Para cada contacto o cada destinatario, Sicodim permite configurar si se debe enviar un aviso de que hay nueva documentación disponible y si se debe generar un remito o no. Hay destinatarios en los que no necesita generarse un remito y solamente se quiere dar un aviso. Bueno, eso se indica aquí. Una vez emitido y firmados los remitos, pueden escanearse y adjuntarse aquí para tenerlos en el sistema. Luego, si necesitamos buscar información, podemos hacer uso de los filtros de datos. Por ejemplo, si necesitamos saber en qué remito se envió tal documento o los documentos correspondientes a un contrato en particular. En fin, podemos hacer uso de todas las herramientas de búsqueda que tenemos disponibles. Los recursos son comunes a todas las especialidades. Tenemos soldadores, insumos y equipamiento. En el caso de los soldadores podemos tener un registro completo del personal, incluso podemos tener la foto. Esta sería la fotografía del soldador, de cada soldador. Luego tenemos los datos personales, datos de contacto, esta sería la fotografía, y el registro de las calificaciones que se le ha hecho a estos soldadores, donde está la fecha de calificación y la fecha de vencimiento. También podemos ver aquí el documento escaneado de la calificación. Si ya tenemos un listado en Excel, también lo podemos importar, como en los casos anteriores de la documentación. Podemos buscar el archivo e indicarle a Sicodim que importe automáticamente el listado de todos los soldadores. Por otra parte, tenemos también un listado general con todas las calificaciones que se han hecho hasta el momento. Podemos agrupar por calificación y en una misma calificación podemos tener varios procesos. Bueno, aquí tenemos todos los datos de cada una de ellas. Algo interesante es que, al igual que en otros listados, la información que no sea relevante se puede ocultar en el listado. Entonces, de esta manera podemos ver solamente los datos que nos interesan. Si ya disponemos de los registros de calificación de soldadores escaneados, lo que podemos hacer es importarlos indicando la carpeta donde se encuentran estos archivos, y Sicodim incorporará automáticamente todos los archivos asignándolos a las calificaciones que correspondan, las cuales podemos ver haciendo clic con el botón secundario del mouse y seleccionando ver documento adjunto. Un detalle importante sobre las calificaciones de soldadores es que podemos hacer que Sicodim nos avise cuando están por vencer estas calificaciones. El aviso es por medio de un correo electrónico que se envía automáticamente a las personas que se indican en esta lista de aquí abajo. También podemos indicar con cuántos días de anticipación queremos que nos avise, y también, en caso de que no necesitemos que nos avise, podemos desactivar este servicio. Otro recurso que tenemos son los materiales con los que vamos a trabajar. Podemos definir los tipos de material base que luego vamos a soldar. También el propio material base, donde está la especificación y el tipo de material.
Luego tenemos el registro de los elementos que vamos a utilizar durante el montaje o la fabricación para cada una de las especialidades. Aquí podemos registrar todos los datos que necesitamos para tener su trazabilidad. Incluso tenemos también la posibilidad de ingresar el certificado de calidad de cada elemento. En el listado tenemos la posibilidad de ver cuáles son los elementos que ya tienen el certificado adjunto y cuáles no. Los que lo tienen adjunto lo podemos ver directamente desde aquí, y los certificados que aún no han sido adjuntados, si ya los tenemos digitalizados, podemos indicar la carpeta donde se encuentran los archivos y Sicodim automáticamente los importará. Y ya tenemos en muy poco tiempo todos los documentos digitalizados cargados. Por supuesto que también, si ya contamos con un listado de los elementos en un archivo Excel, lo que podemos hacer es importarlo como lo hacíamos anteriormente con los documentos. Luego, con las herramientas de asignación masiva, podemos cargar rápidamente los datos que falten a ese listado. Además de los elementos que vamos a utilizar para el montaje o la fabricación, también tenemos la posibilidad de registrar los consumibles de soldadura y de pintura. También con sus certificados correspondientes, las opciones de importar, todo igual al resto de los listados que vimos anteriormente. De esta manera, tenemos la trazabilidad de todos los materiales que vamos a utilizar. En cuanto al equipamiento, podemos registrar los instrumentos de medición utilizados para las distintas pruebas, inspecciones, ensayos, etc. Si hacemos doble clic podemos ingresar a la pantalla de edición donde cargamos todos los datos del instrumento. A la derecha podemos registrar todos los certificados de calibración, pudiendo adjuntar también el certificado escaneado. Adicionalmente podemos adjuntar también otro documento del instrumento, puede ser algún manual de usuario o algún folleto. Los registros que se encuentran tachados y en color rojo corresponden a instrumentos que se dieron de baja. Este sector en rojo es una ayuda visual para detectar fácilmente cuáles son los instrumentos que aún no tienen registrado el certificado de calibración. Aquí podemos ver en esta columna el estado actual de la calibración. Incluso podemos filtrar, por ejemplo, si queremos ver todas las calibraciones que están vencidas. Por supuesto también podemos importar el listado de instrumentos desde un Excel, los archivos con los certificados escaneados. Luego también contamos con el panel de asignación masiva de datos para cargar datos rápidamente que no estén en el listado que importamos. Además contamos también con un listado específico con todas las calibraciones de los instrumentos, donde acá podemos ver también el certificado escaneado. Podemos importar la lista de las calibraciones y también importar los documentos digitalizados correspondientes a los certificados de calibración. Por supuesto también contamos con todas las herramientas de búsqueda, los filtros de datos, podemos buscar por tipo de instrumento, por el estado de la calibración, si tiene el adjunto cargado o no, por la fecha de calibración, fecha de vencimiento, certificado, en fin, todas las herramientas con las que disponemos en todos los listados. Además, la posibilidad de imprimir y exportar como siempre a un archivo externo. Al igual que con la calificación de soldadores, nosotros podemos hacer que Sicodim nos envíe un mail avisando sobre el vencimiento de las calibraciones de los instrumentos. Podemos indicar con cuántos días de anticipación queremos que nos avise y podemos indicar los contactos a los que queremos que Sicodim envíe el correo. En el módulo de cañerías contamos con las herramientas de carga de datos previa al control de montaje. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de soldaduras, informes estadísticos y diferentes listados. Uno de los aspectos importantes en la trazabilidad de soldaduras de cañería es la definición de las clases de cañería o clases de calidad de cañerías. Aquí podemos determinar para cada tipo de material base qué porcentaje de ensayo se debe realizar. Luego, para cada tipo de soldadura, cuál es el ensayo que se le debe hacer a cada junta soldada. Tenemos también el listado de las cañerías, que podemos filtrar por contrato, por proyecto, por diámetro, bueno, por cualquiera de los datos que componen el listado. Si ya contamos de un archivo en Excel con el listado de las cañerías, lo podemos importar como siempre. Si hacemos doble clic podemos ver la pantalla de edición con todos los datos de la línea. Tenemos el tipo de prueba, la presión de prueba, la presión de operación, en fin, datos que después estos nos van a servir, como vamos a ver más adelante, para los controles de los circuitos de prueba. Si no disponemos del listado de cañerías en un archivo Excel que podamos importar, Sicodim nos brinda herramientas que nos permiten registrar cada una de ellas.
Ahora bien, como la cantidad de líneas en un proyecto puede ser muy grande, para facilitarnos la tarea, Psicodim nos ofrece herramientas de carga masiva de líneas. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos que cargar 100 líneas del contrato 204. Normalmente lo que las identifica es el número de línea. Entonces, supongamos que queremos cargar de la 1 a la 100. Bueno, simplemente acá le indicamos que queremos hasta la 100. Podemos indicar cuántos dígitos lleva el número de línea, en este caso 5. Acá vemos un ejemplo de cómo va quedando la identificación del número de línea. En ocasiones puede tener un texto antes y después del número. Supongamos que antes del número de línea va AR y después supongamos "-b". Simplemente hacemos clic aquí y Psicodim automáticamente genera las 100 líneas de cañería. Muy bien, ahora lo que nos falta es asignar los datos restantes. Para eso visualizamos el panel de asignación masiva de datos y lo que hacemos es simplemente proceder a seleccionar los registros y asignarle los datos que necesitemos. Muchas veces el nombre de una línea está formado no solamente por su número, sino también por otros datos asociados. Y como cada empresa o cada proyecto puede tener una nomenclatura diferente, un formato diferente, es que Psicodim nos permite definir distintos formatos de acuerdo a lo que necesitemos. Aquí tenemos un ejemplo en donde el nombre de la línea está formada por el diámetro, el fluido, el número de línea, la clase y la aislación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar a todas las líneas e indicarle el formato que vamos a utilizar para su nomenclatura. De esta manera, a medida que vayamos asignando los datos a las líneas, Psicodim irá generando los nombres automáticamente. Vamos a ordenar por el número de línea y vamos a ir asignando, por ejemplo, el diámetro. Pongamos que estas líneas son de 3/4 de pulgadas, asignamos el diámetro y vamos a ver cómo ya va generando parte del nombre de la línea. Podemos agregar el fluido, pongamos la clase de calidad y la aislación. Muy bien, y ahora vemos cómo ya nos quedó armado la identificación completa de la línea. De la misma manera podemos ir asignando el resto de los datos. Por ejemplo, podemos ingresar que estas cañerías o todas las cañerías llevan prueba hidrostática. Rápidamente ya tenemos el dato asignado. De la misma forma podemos ir asignando el resto de los datos. Como vemos, con Psicodim podemos cargar todas las líneas de cañería rápidamente y con muy poco esfuerzo. Muy bien, pasemos rápidamente ahora al control de soldadura. En esta pantalla tenemos todo lo necesario para controlar la trazabilidad completa de la soldadura. Como podemos ver, tenemos una gran cantidad de datos, entre ellos datos de ubicación, en dónde se encuentra, en qué sector, la línea, el isométrico al que pertenece, los datos de la junta que se va a soldar, datos del material, tanto aguas arriba como aguas abajo, el procedimiento de soldadura, la fecha de soldadura, datos de inspección visual, los soldadores, los lotes en caso de que corresponda, ya después lo vamos a ver. Luego tenemos los datos de los ensayos no destructivos. En este caso, para cada tipo de ensayo tenemos si se hizo un pedido, cuál fue el número del pedido y la fecha en que se hizo el pedido, los datos del informe, en este caso de radiografía, lo mismo con los ensayos superficiales, ultrasonido. Después tenemos datos de tratamiento térmico y ensayo de dureza, aquí nos indica si requiere o no. Posteriormente tenemos los ensayos posteriores al tratamiento térmico en caso de que se requiera. Luego se indica si la cañería es enterrada o no. En caso de que la cañería sea enterrada, acá se indica el informe de inspección del revestimiento. Aquí tenemos el estado del revestimiento. Luego tenemos información sobre el circuito de prueba y las pruebas de presión. Más adelante tenemos el estado de la soldadura, que se divide en dos partes. Por un lado el completamiento mecánico, por el otro el estado de la trazabilidad de los materiales. En el caso del completamiento mecánico se divide en dos. Por un lado el estado de los ensayos no destructivos y luego el estado final, que es la sumatoria de los ensayos no destructivos más la inspección de revestimiento en caso de que la cañería sea enterrada y el estado de los circuitos de prueba. Si el proyecto requiere trazabilidad de materiales, en esta columna nos va a mostrar su estado. Esto nos ayuda para saber si nos falta información o no respecto de los materiales. En caso de que el proyecto no requiera trazabilidad de materiales, acá va a indicar, como se muestra aquí, no aplica. Luego tenemos datos como la prioridad de ejecución, lo cual nos permite ordenar o filtrar las soldaduras de acuerdo a su prioridad. Luego tenemos datos de contrato, los datos de certificación y luego otros datos generales. Como podemos ver, la información que ofrece Psicodim es muy completa. Por otra parte, si hay datos que no necesitamos porque no los utilizamos comúnmente, lo que podemos hacer es simplemente ocultar
estas columnas y dejar solamente la que utilizamos normalmente. Veamos ahora con qué facilidad podemos agregar las juntas a soldar en Sicodim. Supongamos que en este isométrico hay 15 juntas a soldar. Lo que hacemos es simplemente indicar la cantidad de juntas que queremos agregar, a partir de qué número se van a identificar, el tipo de soldadura por defecto. Si la mayoría de juntas son Badwell, indicamos Badwell. Lo mismo con la etapa o el lugar de producción. Si la mayoría son de taller, indicamos de taller. Hacemos clic en este botón y automáticamente ya se agregaron las soldaduras. Si quiero agregar alguna más, aquí Sicodim me indica a partir de qué número debería comenzar a numerar. Y acá simplemente le digo cuántas quiero agregar. Supongamos que quiero agregar 2, hago clic aquí y ya tengo las 2 agregadas. Luego, utilizando el panel de asignación masiva de datos, agrego la información que falta. Por ejemplo, vamos a asignar el diámetro. Supongamos que son de 1 pulgada. Supongamos que estas 3 soldaduras no son Badwell, sino que son soldaduras de derivación y que incluso estas soldaduras tienen otro diámetro. Supongamos que son de 3/8. Así fácilmente vamos asignando todos los datos. Vamos a asignar el material, aguas arriba, aguas abajo. Y así de una manera muy sencilla y rápida podemos cargar todos los datos de las juntas a soldar. Como previamente ya definimos las clases de calidad, Sicodim ya sabe qué tipo de ensayo y qué porcentaje de ensayos no destructivos se le debe hacer a cada soldadura. Una vez indicado que la junta fue soldada, si esa soldadura pertenece a una línea cuyo porcentaje de ensayos es distinto al 100%, Sicodim de manera automática genera los lotes de soldadura correspondiente a cada uno de los soldadores involucrados, controlando además el estado de liberación de los mismos en función de los ensayos no destructivos que exige la clase de calidad de la línea. Veamos un ejemplo de cómo registrar una junta soldada. La seleccionamos, indicamos los soldadores. En este caso vamos a suponer que el mismo soldador hizo la raíz y el relleno, indicamos la fecha y hacemos clic en el botón para asignar. Como podemos observar, el software ya le asignó de manera automática el lote que le corresponde a este soldador. Luego, si queremos asignar por ejemplo un informe de inspección visual, podemos hacerlo desde aquí, indicamos la fecha y asignamos. De la misma forma asignaremos el resto de los informes de inspección y los ensayos no destructivos. Sicodim también realiza el control de los cortes y las reparaciones. Cuando una soldadura es cortada, se muestra tachada y de color rojo claro, agregándose además un nuevo registro con la misma soldadura pero con el sufijo CO1 indicando que es el primer corte. En caso de que una soldadura se corte nuevamente, el procedimiento será el mismo. Se indicará el primer corte tachado y en color rojo y se creará un nuevo registro con la misma soldadura pero con el sufijo CO2. En el caso de las reparaciones se procede de la misma manera, solo que en este caso se utiliza el sufijo R seguido del número de reparación correspondiente. Por otra parte, si esta soldadura debiera cortarse, se agregará un nuevo registro indicando como sufijo CO1. En el caso de esta soldadura que fue cortada, si debiera repararse, se agregará un nuevo registro con el sufijo de corte seguido del sufijo de reparación correspondiente. Si una junta es eliminada de un proyecto para no perder su trazabilidad, en lugar de eliminarla, Sicodim permite indicarla como soldadura anulada, la cual se va a mostrar tachada y de un color rojo más intenso, al mismo tiempo que se puede indicar también el motivo por el cual fue anulada. Veamos con qué facilidad podemos con Sicodim ver y consultar toda la documentación asociada a la trazabilidad de soldaduras. Haciendo clic con el botón secundario del mouse tenemos acceso inmediato a documentos como el isométrico, PIAN-ID, el procedimiento de soldadura. Luego también podemos ver los certificados de los materiales. También puedo ver informes como el de inspección visual, la inspección de revestimientos de cañerías, los ensayos no destructivos asignados. En caso de tener más de uno, abrirá cada uno de ellos. Si quiero ver un ensayo o un informe en particular, lo selecciono y hago clic aquí y veo solamente ese. También puedo ver el informe de prueba de presión e incluso modificar los datos de un informe. Por supuesto, también podemos utilizar la gran cantidad de filtros que tenemos disponible. Podemos imprimir, podemos exportar también todo el seguimiento de soldadura a Excel, a PDF o al formato que necesitemos. Dentro de la misma pantalla de control de soldaduras contamos con una solapa de inspecciones donde podemos observar dos listados. Por un lado un listado general donde se ven todos los informes realizados y podemos también acceder a la edición de cada uno de los informes e incluso adjuntar el documento escaneado.
Por otro lado, tenemos el detalle de todas las inspecciones realizadas a cada una de las soldaduras. Con Psicodim también podemos generar los pedidos de ensayo no destructivos. De una manera muy sencilla, simplemente seleccionamos las soldaduras y las podemos ir agregando al pedido. Luego, una vez que se ha hecho el pedido, el número de pedidos que genera automáticamente Psicodim aparecerá en la trazabilidad de soldadura. Un detalle importante a destacar al momento de generar los pedidos de ensayos es que Psicodim muestra como disponibles solamente aquellas soldaduras que lleven el ensayo especificado. De esta manera se evitan los pedidos de ensayo que no correspondan. En esta solapa podemos ver un listado general con todos los pedidos realizados, desde la cual podemos acceder también a la pantalla de edición, y en esta otra solapa vemos el detalle de todas las soldaduras incluidas en cada uno de los pedidos. La última solapa de la pantalla de control de soldaduras corresponde a los informes de ensayos no destructivos. Aquí también tenemos dos listados. Por un lado, el listado general, donde vemos todos los informes que se han registrado, incluso podemos acceder al documento escaneado, también podemos acceder a la pantalla de edición. Y en el otro, el detalle de todas las soldaduras incluidas en cada uno de los informes. Además, aquí también contamos con un panel de asignación masiva de datos, desde el cual podemos asignar, por ejemplo, la empresa contratista que realiza el ensayo no destructivo, como así también indicar cuáles son los ensayos que han sido certificados, tanto al contratista como los que nos certifica nuestro cliente. En cuanto a los lotes de soldadura, aquí tenemos un listado donde podemos ver todos los generados hasta el momento para cada uno de los soldadores. Aquí podemos ver el estado actual de cada uno de los lotes y si hacemos doble clic podemos ver el contenido de cada uno de los lotes. Con Psicodim podemos generar los circuitos de prueba de cañerías. Aquí podemos ver el listado de todos los circuitos de prueba generados hasta el momento. Los datos con los que contamos son la identificación del circuito de prueba, una descripción, el tipo de prueba a realizar, la presión con la que se debe hacer la prueba, si tiene un adjunto o no. Aquí lo que podemos adjuntar, por ejemplo, podría ser el PIN ID con el circuito pintado, el cual lo podemos ver. Luego tenemos el estado actual del circuito, el cual puede ser pendiente, habilitado para prueba o probado, donde pendiente significa que aún le faltan ensayos no destructivos a algunas soldaduras o a todas las soldaduras incluidas en el circuito. Habilitado para prueba significa que todas las soldaduras del circuito ya han sido liberadas de ensayos no destructivos. Y finalmente probado significa lógicamente que el circuito ya fue probado y por lo tanto está liberado. A continuación tenemos los datos del proyecto y el contrato, la prioridad de ejecución. Luego tenemos la cantidad total de juntas incluidas en el circuito, cuántas de ellas están soldadas, la fecha de la última soldadura, cuántas tienen el ensayo no destructivo cumplido, el porcentaje soldado y el porcentaje de ensayo no destructivo cumplido. Y por último, los datos del informe de la prueba de presión realizada. Haciendo doble clic en el circuito podemos acceder a la pantalla de edición, donde vemos aquí la lista de soldaduras incluidas en el circuito. Aquí para cada soldadura podemos ver el estado de los ensayos no destructivos. Arriba podemos ver el estado actual del circuito de prueba, en este caso está aprobado. Aquí en esta solapa podemos ver el informe, los informes de prueba de presión que se le hicieron. También haciendo clic con el botón derecho podemos verlo, el informe. A la derecha tenemos el panel de asignación de soldaduras. Desde aquí podemos, por ejemplo, quitar soldaduras al circuito y de este lado podemos agregar las soldaduras que corresponden al circuito. Aquí podemos buscar soldaduras de manera individual o por isométrico. Si asignamos este isométrico, lo que va a hacer es incorporar todas las soldaduras del isométrico al circuito. Lo mismo por línea o por sistema. Cabe destacar que las soldaduras que se muestran aquí son justamente soldaduras que aún no tienen asignado un circuito de prueba. Volviendo al listado de circuitos, aquí vemos que hay una celda de color amarillo. Esto nos está indicando que hay una incompatibilidad, en este caso en la presión de prueba, entre las soldaduras que están incluidas en el circuito. Si hacemos doble clic, nos advierte con un mensaje de esta situación. Y luego aquí en el listado de soldaduras del circuito vemos en la columna presión el color amarillo indicando esta incompatibilidad. En este caso vemos que tenemos soldaduras que llevan una presión de prueba de 17 kilos por centímetro cuadrado y acá hay otras de 32. Lo que debemos hacer es simplemente eliminar o quitar del circuito esta soldadura. Si grabamos vamos a ver que el color amarillo ya no está presente en el listado.
Si ingresamos a este circuito cuyo estado es pendiente, vamos a ver que efectivamente hay soldaduras que aún no tienen cumplido los ensayos no destructivos. En este ejemplo vamos a intentar agregar al circuito soldaduras que tienen una presión de prueba diferente. Como podemos ver, Syncodim nos muestra un mensaje advirtiendo de esta situación y nos pinta de amarillo la columna de presión, que es donde se encuentra la incompatibilidad. De esta manera, Syncodim evita que creamos un circuito de prueba cuyas soldaduras o cuyas líneas tengan presiones de prueba diferentes. También tendremos la misma advertencia si asignamos soldaduras de línea cuyo tipo de prueba es diferente. Muy bien, volvamos al listado de circuitos de prueba. Aquí también contamos con un panel de asignación masiva de datos, donde por ejemplo podemos asignar la prioridad de ejecución que tiene cada uno de los circuitos. También aquí asignamos el informe de prueba al circuito que corresponde. En caso de que asignemos un informe de prueba a un circuito que aún no está habilitado para la prueba, Syncodim advertirá de esta situación y permitirá cancelarlo o en todo caso aceptar. En caso de que se acepte la asignación, Syncodim cargará este informe pero no cambiará el estado del circuito, seguirá como pendiente. Es decir, no liberará el circuito hasta tanto se haga una prueba de presión posterior a la habilitación del circuito. Finalmente, en esta solapa podemos ver el listado de todos los informes de prueba realizados hasta el momento. Si hacemos doble clic podemos ver la pantalla de edición. Aquí podemos adjuntar el informe escaneado. Por otro lado, acá también podemos con el botón secundario del mouse ver el informe. Y si nosotros ya contamos con los informes escaneados, en lugar de cargarlos uno por uno, podemos importarlo, indicándole a Syncodim cuál es la carpeta en donde se encuentran esos archivos. De esta manera, el sistema incorporará automáticamente todos los archivos y los asignará al informe que corresponda. En Syncodim contamos con tres tipos de informes: desempeño de soldadores, avance de soldadura y avance de circuitos de prueba. Veamos el primero. Este informe nos permite evaluar el rendimiento de cada uno de los soldadores. Contamos con la cantidad de juntas soldadas, la producción acumulada en pulgadas, los días que estuvo activo cada uno de ellos, es decir, los días en los que se registraron soldaduras, el rendimiento diario en pulgadas, la estadística de ensayos no destructivos, cuántas soldaduras fueron ensayadas, cuántas de ellas se rechazaron, el porcentaje de soldaduras ensayadas, el porcentaje de rechazadas y por último la indicación de en qué rango de porcentaje de rechazo se encuentra cada uno de ellos. Luego tenemos también la producción diaria de cada uno de los soldadores en cantidad de soldaduras y en pulgadas. En el informe de avance de soldadura contamos con 4 reportes agrupados de distinta manera. El primero muestra el avance de soldadura por contrato. Aquí tenemos los totales generales, porcentajes, luego tenemos el detalle de la estadística de las soldaduras de campo y por último las de taller o prefabricadas. Entonces en cada uno de los reportes vamos a ver la cantidad de soldaduras involucradas, cuántas de ellas están soldadas, cuántas sin soldar, cuántas tienen la inspección visual, a cuántas le falta la inspección visual, en cuanto al estado de los ensayos no destructivos, a cuáles le falta, cuáles no aplica, o sea, las soldaduras que no llevan ensayos no destructivos y cuántas tienen los ensayos no destructivos completos. Luego el estado final de las soldaduras, recordemos que este estado es la sumatoria del estado de ensayos no destructivos más la inspección del revestimiento de las cañerías en caso de las que son enterradas y las pruebas de presión. El segundo reporte muestra las estadísticas de avance de soldadura por línea, el tercero es por isométrico y el último por sistema. En el informe de circuitos de prueba de cañerías tenemos para cada contrato el total de circuitos registrados, cuántos de ellos aún están pendientes de probar, cuántos están habilitados para la prueba y cuántos están probados. Por otro lado tenemos los correspondientes porcentajes de avance. Una información con la que siempre es útil contar en cañerías es la tabla de diámetros y espesores, la cual podemos imprimir o exportar a cualquier formato que necesitemos. Contamos también con un listado en donde podemos ver para cada soldador cuáles fueron las juntas que fueron rechazadas por defectos de soldadura. Aquí vemos el dato del soldador, el contrato y el proyecto al que pertenece, el informe de ensayo con el cual se detectó el defecto, el cual también lo podemos ver, y luego los distintos datos de la soldadura. El siguiente es el listado de reparaciones y cortes pendientes. Aquí tenemos datos del contrato, la ubicación de la soldadura y luego los datos propios de la junta a realizar. Una vez finalizado el proyecto, podemos exportar el dossier de obra para entregárselo a nuestro cliente.
La exportación es muy sencilla, simplemente indicamos una carpeta de destino, los contratos que queremos exportar y hacemos clic aquí. Esto lo que hará es generar un paquete de archivos entre los cuales estará el software Sicodim Dossier, que es un software de consulta que utilizará al cliente para poder visualizar toda la información del proyecto. Aquí tenemos el resultado de la exportación del dossier. Este es el paquete de archivos y carpetas que genera. Lo que tendríamos que hacer es solamente copiar esta carpeta a un pendrive, por ejemplo, y entregársela a nuestro cliente. Aquí tenemos, este es el programa Sicodim Dossier, que si lo ejecutamos, aquí podemos ver que es algo similar al software Sicodim, solo que más resumido. Aquí se pueden consultar, por ejemplo, la documentación, similar a lo que hacíamos en Sicodim. Podemos ver los documentos adjuntos. Luego tenemos los datos de los soldadores, los materiales, y podemos ver el listado de materiales y el certificado de cada uno de ellos. En equipamiento también tenemos los instrumentos que se usaron en el proyecto. Obviamente podemos hacer uso de los filtros, por supuesto. En cañerías tenemos el listado de líneas completo. En cuanto a la trazabilidad de soldadura, vemos que es igual la pantalla a la de Sicodim, solo que no tiene las herramientas lógicamente de edición, pero podemos ver todos los documentos, los informes, ensayos, absolutamente todo tal cual como teníamos en Sicodim. Los informes de ensayo, los listados generales y de detalle, también podemos ver el informe. En fin, tenemos absolutamente toda la información disponible. Muy bien, llegamos al final de este video con las principales funcionalidades del sistema. Muchas gracias por su tiempo y nos encontraremos en el próximo video con más novedades de Sicodim.